Gran Paz de Cristo, el hermano Ismael, desde San José, California. Que el Señor nos bendiga. Dios los bendiga. Su hermano Natanael con ustedes desde Mexicali. Dios los bendiga. La lista sería Ismael, Nata. Pues de Cristo, hermanos, un saludo aquí de Mexicali, Gabriel. Voy a estar presente el día de hoy en el estudio. Dios los bendiga. Ismael, Nata y Gaby. ¿Quién más? ¿Quién más? Paz de Cristo, saludos desde Mexicali. Aprovecho para comentarles que me mandó un mensaje de la hermana Danitza que no va a poder estar participando el día de hoy y les pido una disculpa a todos. Y bueno, hasta ahora es el único mensaje que me ha llegado, entonces los demás estaremos aquí participando. Que Dios los bendiga. Un saludo de la Mexicali, un saludo a hermanos, Dios los bendiga. Bendiciones, yo apenas conectándome, bueno, reportando y diciendo que aquí están nada más. Buenas noches, bendiciones. Muy bien, muchas gracias. Son todos los que van a estar. La lista quedó así. Número 1, Ismael. Número 2, Natanael. Número 3, Gaby. Número 4, Belén. Número 5, Gamaliel. Y por último, Rosy. Hay algunos que no van a estar, están a la escucha. Belén, me parece que debes acercar un poquito más el micrófono si puedes ahí. Y eso es todo. Vamos a empezar leyendo en Isaías capítulo 14. En el verso 12 al 15. Isaías 14, 12 al 15 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Miren esta expresión del querubín, lo que decía en su corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio. Y en el monte del testimonio me sentaré. Fíjense que habla de un lugar, subiré al cielo, y esto está un poquito extraño porque primero dice cómo caíste del cielo. Entonces, si cayó del cielo, ¿cómo es que decía subiré al cielo? En lo alto. Y luego te dice: junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio. Y te menciona algo muy particular. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del Aquilón o del norte. Este monte del testimonio, ¿qué será? ¿Cuál testimonio? ¿A qué se refiere? Verso 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El verso 14 te añade que él deseaba ser semejante, no igual. Nunca vas a encontrar en la Biblia, querido estudiante, querido discípulo, un pasaje donde diga que el querubín quiso ser igual a Dios, sino quiso ser semejante al Altísimo. Verso 15, mas tú derribado eres en el sepulcro a los lados de la huesa. Bueno, aquí se plantean ya varias preguntas. ¿Cómo caíste del cielo? Pero una aparente contradicción. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Bueno, pues cayó del cielo y decía que subiría al cielo. ¿Cómo está esto? A ver, vámonos a Génesis 1 para empezar con las preguntas agresivas en el sentido para avanzar, ¿no? Génesis 1:1. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Hay que notar, muchachos, que nunca dice el cielo y la tierra. La Biblia sí usa la palabra cielo en singular, pero muy pocas veces.
Generalmente la Biblia usa la palabra cielos en plural. En el Antiguo Testamento la palabra cielos viene de la traducción de la palabra hebrea shamayim, que si ustedes investigan la palabra shamayim no van a encontrar gran cosa, porque estamos hablando de un tema desconocido, pues obviamente, ¿no? Para nosotros que estamos aquí en la tierra, en un plano abajo. Las definiciones de shamayim, que es la palabra 8064 de la concordancia Strong, simplemente hacen referencia a algo elevado, arriba, el aire, los cielos. Cuando se trata de una aplicación literal, y claro que tiene su aplicación también, y esto te lo dice la concordancia Strong, cuando toca el vocablo shamayim, que se está haciendo alusión a lo espiritual, a lo sublime, a lo que no es terreno, ¿no? Entonces hay dos proyecciones aquí. En el sentido de lo alto, literal, lo que está arriba, y también en el sentido de lo que no es humano, que es espiritual. A ver, la primera pregunta, ¿cuántos cielos hay? ¿Cuántos cielos hay? Así, la pregunta a secas. Según la Biblia, ¿cuántos cielos hay? Y nos va a responder Ismael, Natanael, Gabriel, Belén, Gamaliel y Rosy, según lo que conozcan, y si no, pasan. Adelante. Como pasa Cristo a todos, feliz año nuevo. Eso es lo que hacía, tomar ropas, pues solo de un tercer cielo. Eso es lo que yo sé. Es todo por ahorita. No más cambios. Amén, yo también concuerdo con lo mismo, de ese mismo texto del tercer cielo. Entonces, por conclusión o lógica, llego a que son 3 cielos. Cambio. Igual, hermanos, escuchaba nomás tercer cielo. Paso. También de momento el único texto que tengo es cuando Pablo menciona que fue llevado al tercer cielo. Cambio. Lo mismo, también el tercer cielo. Cambio. Sí, concuerdo que está escrito, ¿no? Hasta el tercer cielo, el cambio. Bueno, a ver, vamos a leer el texto, muchachos, 2 Corintios 12, porque este grupo se llama ¿Qué está escrito? Hay que hacer, y la filosofía o el planteamiento de este discipulado es, hagan la diferencia entre lo que está escrito y lo que no está escrito. Lo que está escrito y así lo podemos decir, y lo que no son conclusiones que derivan de un estudio concienzudo, y que tienen que ver con el contexto, pero ya serían conclusiones de nosotros. Entonces, fíjese ahí cómo dice el texto. 2 Corintios 12, dice el apóstol Pablo. Primero, que quede claro que no es un cielo, son los cielos y la tierra. La pregunta fue, ¿cuántos hay entonces? Entonces todos dicen 3. Pero dice la Biblia que hay 3. Dice el apóstol, 2 Corintios 12, cierto, no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, entre paréntesis dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fíjense cómo dice la expresión. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe,
que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Hay que entender que al hablar de los cielos, muchachos, estamos hablando de algo desconocido para nosotros y no podemos ser dogmáticos de una manera muy precisa, es decir, conocemos esto, no. Hay muchas cosas que desconocemos y es un tema nebuloso. Por eso, ¿por qué? Porque estamos en un cuerpo natural, por eso la visión de Pablo o la experiencia de él queda como entre algo nebuloso, ¿no? Ni siquiera está seguro si lo llevaron en cuerpo o fue en espíritu. Y no está seguro porque fue tan real que para él lo vivió. Dijo, yo estuve ahí. Pero no sabe si fue en realidad en cuerpo o en espíritu. Dice, eso se lo dejo al Señor. Pero a ver la pregunta. ¿Dice el texto que solamente hay 3? Cambio. ¿Quién comenta? No, yo paso. Yo también paso, me quedo a la escucha. Y aquí nos dice que fue llevado al tercer cielo, mas sin embargo no dice que sean los únicos 3 cielos, pero sí dice que fue llevado hasta el tercer cielo. Bueno, ahí está la respuesta, para no perder más tiempo. Sí, el texto no está diciendo que haya 3. Te menciona hasta el tercero. No dice que sean 3, sino me llevaron hasta el tercer. Ok, hay más de uno, ya tenemos un número claro, 3. Ahí les va otro texto, Primera de Reyes 8:27. Y el estudio no es ocioso porque... pero no se nos olvide otra cosa. ¿Qué hay en el tercer cielo? ¿Qué hay en esta tercera, llamémosle así, en esta tercera región celestial? ¿Qué hay ahí? ¿Quién contesta? Creo, según lo que dice el texto, el paraíso, cambio. Sin duda, es el paraíso. Y ahorita la segunda pregunta es esta. ¿Cómo es que el paraíso está en el tercer cielo? ¿Que no el paraíso lo había plantado Dios en la tierra? ¿Cómo es que ahora está en el tercer cielo? Esa es la segunda pregunta que yo necesito que me respondan, porque estos son los cuestionamientos de la Biblia, ¿no? Porque ya leíamos en discipulados pasados que se le dice al querubín en Ezequiel 28, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, y yo te eché de allí. Entonces, pero a ver, ¿qué es esto de que ahora el paraíso está en esta región celeste? La tercera. Ahorita vamos a ir a esa pregunta, pero vamos a ver en Primera de Reyes 8:27. Primera de Reyes 8:27 dice así. Primera de Reyes 8:27 lee así. Está hablando Salomón desde el 26. Ahora pues, oh Dios de Israel, verifíquese tu palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Empero, ¿es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Y van a encontrar esta expresión hiperbólica, los cielos de los cielos. Ustedes saben, muchachos, y si no lo sabían, anótenlo. La hipérbole es una figura retórica para magnificar un punto, ¿no? Por ejemplo, cuando tú dices a tu amigo, te llamé 1000 veces a tu casa, pues no fueron 1000, pero tú estás enfatizando que le llamaste muchas veces.
de los cielos, parece que fueran miles. Ciertamente es una expresión hiperbólica, pero los textos están ahí para que entendamos que no es el concepto tradicional católico, la tierra y el cielo. No es el cielo, son los cielos. Incluso cuando Jesucristo vino a predicar, se manejaba en plural siempre. Arrepentíos que el reino de los cielos, no del cielo, sino el reino de los cielos, se ha acercado. Ya llevamos 3 regiones, pero que quede claro, la Biblia no dice que sean solo 3. Comentarios, cambio en el orden. También paso, me quedo de escucha. Y bueno, hermanos, como lo dice aquí, no te especifica una cantidad, pero sabemos por lo que dicen los textos que son varios. Igual dicen los reinos en lugares celestiales. Entonces sí habla en lugar de varios lugares, que no especifica cuántos, pero sí sabemos que hay más 3 o más. Yo no le escuché a cambio. Bueno, pregunta difícil. ¿Cómo es que ahora la Biblia dice, así literalmente, nos vamos al libro de Génesis, capítulo 2, verso 8, y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén. Miren, anoten esto. Una cosa es sembrar y otra cosa es plantar. Sembrar es, la tierra hizo nacer toda suerte de árboles que da simiente, pero la región edénica o el paraíso, el Edén, no nació de semilla. Dios lo plantó. O sea, plantar. Si yo voy a sembrar, es sembrar la semilla. Si yo voy a plantar, ya tengo el producto, ya tengo la plantita y con mis manos lo planto. Es diferente, ¿no? Había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Miren la diferencia en el verso 9. Y había Jehová Dios hecho nacer, no es lo mismo, hecho nacer a plantar. Nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de ahí se repartía en 4 ramales. El nombre del uno era Pisón. Este es el que cerca toda la tierra de Avilá, donde hay oro, etcétera, ¿no? A ver. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Volviendo acá a Ezequiel 28, se los voy a leer, muchachos. Esto es bien importante, esos son temas difíciles, pero que ustedes deben entender, porque ya estamos hablando aquí de dimensiones espirituales y de cosas desconocidas para nosotros, pero solamente son atisbos en la escritura. Pero ustedes no deben de ser ignorantes de esto, porque después vamos a ver en Efesios capítulo 6, y es la parte práctica que me interesa. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, señores del mundo, gobernadores de las tinieblas y malicias espirituales en las regiones celestes. Otra vez en plural, regiones. ¿Qué son estas? ¿Y por qué hay jerarquías en niveles? Bueno, Ezequiel 28 nos decía así, 28:13. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, crisólito, onique y berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda,
y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación, tú querubín grande, cubridor, otras versiones dicen administrador. Y yo te puse en el santo monte de Dios. Quiero que noten, muchachos, el santo monte, lo mismo que nos dijo allá en Isaías, subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y me sentaré en el monte a los lados del Aquilón. ¿Qué es este monte? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tu contratación, etcétera, ¿no? Bueno, en la historia secular se ha dado el caso de que muchos historiadores y aventureros trataron de encontrar por las coordenadas del Génesis el árbol de la vida, la fuente de la inmortalidad, y por supuesto que nadie lo ha encontrado. Los testigos de Jehová, por su parte, porque así conviene a sus intereses teológicos, dicen que el paraíso desapareció. La Biblia no dice que desapareció. A ver, ¿dónde quedó el paraíso? Tercera pregunta, muchachos, en el orden. Ismael, Nata, Gaby, Belén, Gamaliel, Rosy. ¿Dónde quedó el paraíso según el Génesis? Cambio. Es una pregunta muy complicada, pero conforme a la Biblia, por ahorita paso, hermanos. Necesito verlo un poco más cerca. Lo paso. ¿Dónde quedó? Dice, estoy buscando un texto, pero no doy con él. Dice que quedó, dice, y así fue como Dios lo expulsó del jardín del Edén para que trabajara la tierra lo que había sido formado. Habiendo expulsado al hombre, puso querubines al oriente del jardín del Edén y también un remolino que disparaba rayos para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Si no, pues a lo que yo leo, al oriente, podría decirlo. Cambio. Y aquí yo nomás veo que puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Cambio. Disculpen que me atraviese, pero quería participar con esa pregunta. Yo creo que fue trasladado, ¿verdad?, a donde estaba. O mejor dicho, el hombre estaba en un lugar celestial y al ser echado fuera, fue echado hacia la tierra. Por eso, como me explicó el hermano que estaba plantado, el Señor tomó otra vez ese lugar santo y lo tornó a su lugar donde estaba antes. Cambio. Bueno, parece que ya no hay más comentarios. Bueno, lo que está escrito. Miren, muchachos, cuando estamos hablando del huerto de Edén, estamos hablando de una zona específica que no era toda la tierra, sino el huerto donde fue puesto un huerto que fue plantado por Dios, un árbol misterioso, místico, tanto el de ciencia como del bien y del mal, tanto el árbol de la vida. Es algo místico, es algo difícil no es simplemente una fruta que se comieron. Los branhamistas te van a decir que fue el acto sexual con la serpiente y una filosofía muy torpe, ¿no? Que no pueden sustentar con la Biblia. Pero lo que sí es cierto es, yo les pregunto, a ver, aquí va la pregunta.
¿Cuándo entró la muerte al cosmos o al mundo? ¿Cuándo y cómo entró la muerte? A ver, ¿quién responde? En un orden aleatorio. ¿Cuándo y cómo entró la muerte al mundo o al cosmos? Cambio. Yo creo cuando desobedecemos al cosmos, cuando Satanás desobedece y quiere tomar un lugar que no le pertenecía. Cambio. ¿Cuándo y cómo entró la muerte al mundo? Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, que Dios le dijo que el día que comieron iban a morir. Cambio. Paso. Está escrito, ¿no?, que por un hombre entró la muerte, y pues por el hombre fue cuando Adán comió, consciente de lo que Dios le había dicho que no hiciera. En cambio. Sí, lo que está escrito. La muerte entró en el mundo por un hombre. Fíjense que si yo preguntara, ¿quién cayó primero en pecado? ¿Satanás y los ángeles caídos o el hombre? La respuesta es Satanás. Ya cuando el hombre fue puesto en la tierra, ya estaba la serpiente antigua. Pero el pecado no invade el cosmos, sino hasta que el hombre desobedece, entra la muerte. Entonces, cuando Adán estaba en el planeta Tierra, pero en una región específica llamado el paraíso, no había muerte, no envejecían. No sabemos cuántos milenios pasaron mientras ellos andaban desnudos. No sabemos, la Biblia no lo dice, pero estaban en la eternidad. Cuando ellos comen del fruto, entonces son echados. Entonces la respuesta bíblica, ¿dónde quedó el paraíso? Ya que no lo pueden encontrar según las coordenadas del río Tigris y Éufrates que marca ahí la Biblia y Etiopía y todo esto. Bueno, el paraíso no fue eliminado como dicen los testigos. El paraíso quedó custodiado, o sea, guardado, pues. No dice que fue eliminado, dice que puso querubines. Y fíjense aquí estos seres místicos o difíciles de entender. Si ustedes hacen una investigación de lo que es un querubín, se van a topar con un silencio total en la escritura. Querubín, el término y todo esto, ¿no? Pero para no complicarles mucho su estudio, se trata como de guardianes de los secretos de Dios. Un principado es muy diferente a un querubín, porque el querubín tiene que ver como, hagan de cuenta,